Mi padre me obligó a asistir a la boda de su hija predilecta, amenazando con cancelar mi matrícula. Él no sabía que me gradué en secreto con los más altos honores y gano 6 cifras. Justo antes de la ceremonia, le entregué un sobre. Cuando lo abrió. «Vas a ir a esa boda, te guste o no, Sofía. Si faltas, se acabó lo de pagarte la universidad». «¿Me oyes?», la voz de mi padre crepitaba a través del teléfono, cortante y definitiva. Yo estaba sentada en mi apartamento en Portland, Oregón, mirando la carta de aceptación sobre mi escritorio, esa que nadie en mi familia sabía que existía. Era para un programa de posgrado en ingeniería ambiental, algo que me había ganado enteramente por mi propio mérito. Me llamo Sofía y tengo 22 años. Durante la mayor parte de mi vida, he sido la hija invisible en una familia que solo tenía ojos para una persona, mi hermana menor, Isabella. Ella era la hija predilecta. La que no podía hacer nada mal. Aquella cuyos logros se celebraban como si fueran una fiesta nacional. Yo solo era el plan B. La decepción. La que existía para hacer que Isabella se viera mejor en comparación. La boda con la que mi padre me amenazaba era el gran día de Isabella. Se iba a casar con Ricardo, un tipo de una familia adinerada que trabajaba en bienes raíces comerciales. Lo había conocido exactamente 2 veces, y en ambas ocasiones me había mirado como si yo fuera parte del mobiliario. Eran perfectos el uno para el otro en ese sentido. Ambos tan egocéntricos que apenas podían ver más allá de sus propios reflejos. «Papá, tengo exámenes esa semana», dije, aunque era mentira. Ya me había graduado 3 semanas antes, summa cum laude, con un título en ingeniería ambiental. Había cruzado ese escenario con honores, fui nombrada la mejor de mi clase y había aceptado una oferta de trabajo con un sueldo inicial de $110,000 al año. Ninguno de ellos lo sabía porque no se lo había contado. Dejé de compartir mis logros con mi familia hace años, cuando me di cuenta de que no les importaba. «Los exámenes pueden esperar», espetó. «La boda de tu hermana solo ocurre una vez. ¿Crees que tu madre y yo nos sacrificamos para que fueras a la universidad para que te saltaras las obligaciones familiares?» Esa frase me hizo reír, aunque lo mantuve en silencio. ¿Sacrificarse? Habían pagado mi primer semestre de matrícula hacía 4 años y me lo habían restregado desde entonces como si me hubieran comprado un palacio. Después de ese primer semestre, había sacado préstamos, trabajado en 3 empleos a tiempo parcial y solicitado todas las becas que pude encontrar. Me había pagado la universidad por mi cuenta mientras ellos derrochaban dinero en las cuotas de la Hermandad de Isabella, sus viajes de vacaciones de primavera y su guardarropa de diseñador. «Lo pensaré», dije. «Harás más que pensarlo. Estarás allí, con un vestido y una sonrisa en la cara, o puedes olvidarte de que te extienda otro cheque para la matrícula. Tú eliges». Colgó antes de que pudiera responder. Dejé mi teléfono y miré mi pequeño apartamento. No era mucho, un estudio con una pequeña cocina y un baño que a veces olía a la comida de los vecinos, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada libro había sido pagado con el dinero que yo misma había ganado. Mi familia no tenía ni idea de que había sido económicamente independiente durante años. La amenaza sobre la matrícula era ridícula. No quedaba ninguna matrícula que pagar. Había terminado mi carrera, me había graduado como la mejor de mi clase y había conseguido un puesto en Sistemas Thornberry, una de las principales firmas de ingeniería ambiental del noroeste del Pacífico. Iba a empezar en 2 semanas, justo después de la boda de Isabella, a la que no tenía ninguna intención de asistir. Pero mi padre no lo sabía. Tampoco mi madre. E Isabella, probablemente ni siquiera sabía que yo existía la mitad del tiempo. Tomé mi teléfono y revisé el chat grupal de la familia. Estaba lleno de mensajes sobre la boda, arreglos florales, distribución de asientos, pruebas de vestidos, planes para la cena de ensayo. Mi madre había enviado aproximadamente 400 fotos de Isabella con varios vestidos blancos. Cada una acompañada de comentarios efusivos sobre lo deslumbrante que se veía, la suerte que tenía Ricardo y cómo este era el día más feliz de sus vidas. Ni una sola vez alguien me había preguntado cómo estaba. Ni una sola vez alguien había reconocido que estaba terminando mi último año de universidad. Cuando mencioné mi fecha de graduación hacía un mes, mi madre respondió, «Qué bien, cariño», e inmediatamente cambió el tema a la despedida de soltera de Isabella. Hacía años que había dejado de esperar algo diferente.
Isabella era la estrella y yo la tramoyista. Esa era la dinámica familiar y no iba a cambiar. Pero lo que no sabían, lo que nunca se molestaron en averiguar, era que yo ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida de la que no sabían nada, logrado cosas que nunca habían celebrado y creado un futuro que no tenía nada que ver con ellos. El sobre estaba sobre mi escritorio, grueso y oficial. Dentro había un cheque de caja por la cantidad exacta que mis padres habían pagado por mi primer semestre de universidad hacía 4 años. Lo había calculado hasta el último centavo, $12,350. Me había llevado meses ahorrarlo, apartando porciones de mis sueldos y viviendo a base de fideos instantáneos y alimentos con descuento. Pero lo había logrado. No se lo daba por obligación o gratitud. Se lo daba para cortar el último hilo que me ataba a su control. Una vez que tuvieran este dinero de vuelta, no tendrían ninguna palanca sobre mí. Ni amenazas, ni chantajes emocionales, nada. La boda era en 2 días. Ya había decidido que no iría, pero aún no se lo había dicho. Quería ver la cara de mi padre cuando le entregara ese sobre. Quería que se diera cuenta de que sus amenazas no significaban nada, que no lo necesitaba a él ni a su dinero, y que había tenido éxito a pesar de ellos, no gracias a ellos. Quizás era mezquino. Quizás debería haber cortado los lazos en silencio y seguir adelante. Pero después de años de ser tratada como si no importara, quería que supieran exactamente lo que habían perdido. Crecer en mi familia era como vivir bajo un foco que siempre apuntaba a otra persona. Isabella era 3 años menor que yo, y desde el momento en que nació, todo giraba en torno a ella. Era la guapa, la encantadora, la que podía manejar a mis padres a su antojo con una sola sonrisa. Yo, en cambio, era práctica, callada, centrada en los estudios porque era el único lugar donde sentía que importaba. Mis padres nunca dijeron que yo no era lo suficientemente buena, pero no tenían que hacerlo. Sus acciones lo dejaban claro. Cuando entré en el cuadro de honor en la secundaria, mi madre miró el certificado y dijo, «¡Qué maravilla, cielo!», antes de volver a ayudar a Isabella a ensayar para su recital de danza. Cuando gané una feria de ciencias regional en la preparatoria, mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo, «Buen trabajo». Luego pasó el resto de la cena hablando de cómo el equipo de porristas de Isabella había llegado a las nacionales. Aprendí muy pronto que mis logros eran notas a pie de página en la historia de la vida de Isabella. Para cuando llegué a la universidad, había dejado de intentar competir por su atención. Me centré en mis estudios, trabajé en mis empleos y construí una vida separada de la de ellos. Volví a casa para las fiestas porque era lo que se esperaba, pero dejé de compartir detalles sobre mis clases, mis prácticas o mis planes para el futuro. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, no escuchaban. Isabella, mientras tanto, pasó sin esfuerzo por una carrera de negocios en una universidad estatal, financiada enteramente por nuestros padres. Se unió a una hermandad, fue a fiestas y publicó un sinfín de fotos suyas en las redes sociales luciendo glamurosa y despreocupada. Se graduó con notas mediocres y sin perspectivas de trabajo, pero eso no importaba. Había conocido a Ricardo durante su último año, y él tenía dinero y contactos, que era todo lo que a mis padres les importaba. El compromiso se había anunciado hacía 6 meses en una cena familiar a la que asistía regañadientes. Isabella se puso de pie, mostró un enorme anillo de diamantes y chilló sobre cómo Ricardo le había propuesto matrimonio durante un viaje de fin de semana a una región vinícola. Mi madre lloró de alegría. Mi padre le estrechó la mano a Ricardo y le dio la bienvenida a la familia. Yo me quedé sentada allí, sonriendo educadamente mientras brindaban por la felicidad y el brillante futuro de Isabella. Nadie me preguntó por mi futuro. Nadie preguntó si estaba saliendo con alguien o cuáles eran mis planes después de la graduación. Yo solo era parte del público que aplaudía la vida de otra persona. Después de esa cena, conduje de vuelta a Portland y tomé una decisión. Ya no intentaría ser parte de esta familia. Terminaría mi carrera, conseguiría mi trabajo y seguiría adelante. Podían tener a su hija perfecta, a su yerno perfecto y a su vida perfecta. No necesitaba que me incluyeran. Pero cortar los lazos no era tan simple como simplemente marcharse. Todavía estaba el asunto de las amenazas de mi padre, sus constantes recordatorios de que él había pagado mi educación, su insistencia en que les debía algo. Por eso había ahorrado el dinero para devolverles el pago.
Quería cerrar ese capítulo limpiamente, sin deudas ni obligaciones pendientes. La noche antes de la boda, mi madre llamó. Estaba guardando el sobre en mi bolso, comprobando que todo estuviera en orden, cuando su nombre apareció en mi pantalla. Hola, mamá, dije, manteniendo mi voz neutral. Sofía, cariño, solo quería asegurarme de que vienes mañana. Tu padre ha estado preocupado de que no aparezcas. Casi me río. Preocupado, como si les importara que estuviera allí por alguna razón que no fuera la apariencia. Estaré allí, dije. Oh, qué bien. Isabella estará muy contenta. Ha estado preguntando por ti. Eso era mentira. Isabella no había preguntado por mí en años. Pero no se lo eché en cara a mi madre. No tenía sentido. ¿A qué hora empieza la ceremonia?, pregunté, aunque ya lo sabía. A las 3 de la tarde, pero vamos a hacer fotos antes, así que la familia tiene que estar allí a la 1. Estarás aquí a la 1, ¿verdad? Estaré allí. Y te pondrás algo bonito. Isabella quiere que todos luzcan lo mejor posible. Por supuesto que sí. Miré el sencillo vestido azul marino que colgaba en mi armario. Era perfectamente apropiado para una boda, pero sabía que no cumpliría con los estándares de Isabella. Probablemente haría algún comentario sarcástico sobre cómo debería haberme esforzado más. Me veré bien, mamá. De acuerdo, cariño. Nos vemos mañana. ¿Y Sofía? Sí. Intenta estar feliz por tu hermana, ¿vale? Es su día especial. Colgué sin responder. Intenta estar feliz por ella. Como si hubiera pasado toda mi vida haciendo otra cosa. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en lo que iba a decir cuando le entregara a mi padre el sobre. Lo había ensayado una docena de veces en mi cabeza, pero todavía no estaba segura de poder decir las palabras sin que me temblara la voz. Una parte de mí se preguntaba si debería simplemente enviar el cheque por correo y evitar la confrontación por completo. Sería más fácil, más limpio, menos dramático. Pero otra parte de mí, la parte que había pasado años siendo ignorada y despreciada, quería que me vieran. Que me vieran de verdad. Quería que entendieran que no los necesitaba, que lo había logrado por mi cuenta y que su aprobación había dejado de importar hacía mucho tiempo. La boda era en un lugar en Beaverton, a unos 20 minutos de mi apartamento. Llegué a la 1:15, 15 minutos tarde, porque me había quedado en mi coche 10 minutos extra tratando de armarme de valor para entrar. El lugar era hermoso, por supuesto. Isabella no había escatimado en gastos. El jardín estaba lleno de rosas blancas y luces parpadeantes, y un cuarteto de cuerda tocaba suavemente cerca de la entrada. Los invitados deambulaban con ropa cara, bebiendo champán y admirando la decoración. Entré y vi inmediatamente a mis padres cerca del frente, hablando con la familia de Ricardo. Mi padre se reía de algo que el padre de Ricardo había dicho, con la mano apoyada en la espalda de mi madre. Parecían felices, orgullosos, completamente absortos en el momento. Respiré hondo, agarré el sobre en mi mano y caminé hacia ellos. Mi padre me vio primero. Su expresión cambió instantáneamente de relajada a molesta. Llegas tarde, dijo, lo suficientemente alto como para que algunas personas se giraran a mirar. Había tráfico, mentí. Mi madre miró mi vestido y frunció el ceño. Oh, Sofía, ¿eso es lo que llevas puesto? Miré mi vestido azul marino. Era modesto, elegante y apropiado. Pero sabía lo que quería decir. No era llamativo. No gritaba riqueza ni estatus. Era solo un vestido. Está bien, dije. Bueno, supongo que tendrá que servir. Vamos, tenemos que hacer las fotos familiares antes de la ceremonia. Señaló a un grupo que se reunía cerca de un arco floral. No me moví. En cambio, le tendí el sobre a mi padre. ¿Qué es esto?, preguntó, tomándolo pero sin abrirlo. Ábrelo. Me lanzó una mirada sospechosa, luego rasgó el sobre. Sus ojos se abrieron como platos al sacar el cheque. ¿Qué es esto?, repitió, pero su tono había cambiado. Ya no estaba molesto. Estaba confundido. Es un cheque por $12,350, dije. Es la cantidad exacta que pagaste por mi primer semestre de universidad.
Te lo estoy devolviendo. Mi madre se inclinó para mirar el cheque, con la boca abierta. Sofía, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que llevas 4 años restregándome ese pago de la matrícula. Has amenazado con dejar de pagar mi educación cada vez que no hacía lo que querías. Bueno, se acabó. Ahí tienes tu dinero de vuelta. Ahora no tienes ninguna palanca. Mi padre me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Palanca? Sofía, somos tus padres. Estábamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Solté una risa corta y amarga. Pagaste un semestre y luego actuaste como si hubieras financiado toda mi carrera. El resto lo pagué yo misma, préstamos, becas, 3 trabajos. Lo hice todo por mi cuenta mientras le lanzabas dinero a Isabella como si fuera confeti. Eso no es justo, dijo mi madre, con la voz cada vez más alta. Siempre te hemos apoyado. No, no lo habéis hecho. Apoyasteis a Isabella. Yo solo era un pensamiento secundario. La gente empezaba a mirar. Podía ver a los invitados deteniendo sus conversaciones, girando sus cabezas hacia nosotros. La cara de mi padre se puso roja y se acercó, bajando la voz. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. Tu hermana está a punto de casarse. Lo sé. Y no me voy a quedar. ¿Qué? No me voy a quedar a la boda. Vine aquí para darte ese cheque y para decirte que he terminado. Terminado de fingir que soy parte de esta familia. Terminado de ser invisible. Terminado de dejar que me trates como si no importara. Mi madre extendió la mano como si fuera a agarrarme del brazo, pero di un paso atrás. Sofía, estás siendo ridícula. No puedes simplemente irte. Mírame. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Mi padre me llamó, su voz aguda y autoritaria: Sofía, vuelve aquí ahora mismo. No me detuve. Seguí caminando, con el corazón latiendo con fuerza, las manos temblando, pero mis pasos firmes. Detrás de mí, podía oír la voz de mi madre, aguda y frenética, diciendo algo sobre lo vergonzoso que era esto, cómo lo estaba arruinando todo. Pero no estaba arruinando nada. Por primera vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. Llegué a mi coche y me senté al volante, agarrándolo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Una parte de mí esperaba que mi padre viniera corriendo detrás de mí para exigirme que volviera, para amenazarme con algo nuevo, pero no lo hizo. Arranqué el motor y salí del aparcamiento, dejando atrás el lugar y a mi familia. Mientras conducía de vuelta a Portland, sentí una extraña mezcla de emociones: alivio, tristeza, ira, libertad. Había pasado tanto tiempo tratando de ganarme la aprobación de mis padres, tratando de demostrar que era digna de su atención. ¿Y para qué? Nunca me iban a ver como yo quería. Pero la cuestión es que no necesitaba que lo hicieran. Había construido una vida sin su ayuda. Me había ganado mi título, conseguido mi trabajo y me había demostrado a mí misma que era capaz y fuerte. Su opinión sobre mí no cambiaba nada de eso. Aún así, había un pequeño pensamiento persistente en el fondo de mi mente. No sabían de mi graduación. No sabían de mi trabajo. No sabían lo que había logrado. Una parte de mí quería que se enteraran, que vieran exactamente lo que habían despreciado, lo que habían pasado por alto. Pero otra parte de mí se preguntaba si eso siquiera importaba. ¿Cambiaría algo? ¿Se darían cuenta de repente de que se habían equivocado conmigo? ¿O simplemente encontrarían una manera de restarle importancia, de hacerlo parecer menos importante que la boda de Isabella o el trabajo de Ricardo o cualquier otra cosa que decidieran que valía la pena celebrar? No tenía las respuestas. Todo lo que sabía era que había dado el primer paso para sacarlos de mi vida. Y por aterrador que se sintiera, también se sentía correcto. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en mi sofá, mirando la carta de aceptación del programa de posgrado. Aún no había decidido si la aceptaría. El trabajo en sistemas Thornberry era increíble, y no quería dejarlo pasar. Pero el programa me abriría aún más puertas, me daría aún más oportunidades. Por primera vez en mucho tiempo, tenía opciones. Opciones reales, y nadie me las iba a quitar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabella.
¿A dónde fuiste? Mamá dijo que te fuiste. ¿Qué está pasando? Miré el mensaje durante un largo momento, luego lo borré sin responder. Pasara lo que pasara a continuación, había terminado de dar explicaciones a gente a la que no le importaba. La semana después de que me fui de la boda de Isabella, mi teléfono explotó con mensajes. Mi madre llamó 17 veces en 3 días. Mi padre envió mensajes de texto cada vez más furiosos exigiendo que me explicara. Isabella dejó mensajes de voz que comenzaron confusos y rápidamente se volvieron acusatorios. Los ignoré a todos. En su lugar, me centré en prepararme para mi nuevo trabajo. Pasé mis días investigando sistemas Tonberry, revisando los proyectos en los que trabajaría y organizando mi apartamento. Compré ropa profesional, monté un espacio de oficina en casa e intenté convencerme de que cortar con mi familia había sido la decisión correcta. La mayor parte del tiempo, lo creía. Pero tarde en la noche, cuando no podía dormir, las dudas se colaban. ¿Había reaccionado de forma exagerada? ¿Debería haber aguantado y asistido a la boda? ¿Estaba siendo mezquina y vengativa? Entonces recordaba la forma en que mi padre me había mirado cuando le entregué el cheque. No con comprensión ni orgullo, sino con confusión e irritación, como si hubiera interrumpido algo importante. Recordaba la preocupación inmediata de mi madre por mi vestido, no por mí. Y recordaba los años de ser ignorada, despreciada y tratada como un personaje secundario en la historia de otra persona. No había reaccionado de forma exagerada. Finalmente me había defendido. El jueves por la tarde, 5 días después de la boda, alguien llamó a la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Isabella en el pasillo, vestida con vaqueros de diseñador y una blusa de seda, con el pelo perfectamente peinado. Consideré no abrir la puerta, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué haces aquí?, pregunté, manteniendo la puerta parcialmente cerrada. ¿Puedo pasar? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Mamá la tenía de cuando te mudaste. ¿Puedo pasar, por favor? Tenemos que hablar. Dudé, luego me hice a un lado. Isabella entró en mi apartamento y miró a su alrededor, arrugando ligeramente la nariz. Sabía lo que estaba pensando. Mi lugar era pequeño, sencillo, nada que ver con el lujoso condominio al que ella y Ricardo acababan de mudarse. ¿Qué quieres, Isabella? Se volvió hacia mí, y me sorprendió ver lágrimas en sus ojos. Quiero saber por qué arruinaste mi boda. No arruiné tu boda. Me fui antes de que empezara. ¿Exacto? Te fuiste y causaste una escena enorme. Mamá pasó toda la ceremonia llorando. Papá estaba furioso. Todo el mundo preguntaba dónde estabas y qué había pasado. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue? Me crucé de brazos. Siento que mi ausencia te haya resultado inconveniente. No es eso lo que quise decir. Se secó los ojos, emborronando su rímel. Simplemente no lo entiendo. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué le darías a papá ese dinero y simplemente te marcharías? Porque estoy cansada de que me traten como si no importara. ¿De qué estás hablando? Tú importas. Eres mi hermana. Me reí, pero no había humor en ello. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que mamá o papá vinieron a uno de mis eventos o celebraron uno de mis logros? Isabella parecía genuinamente confundida. ¿Qué logros? Y ahí estaba, la prueba de que había sido invisible todo el tiempo. Me gradué hace 3 semanas, dije en voz baja. Summa cum laude, la mejor de mi clase. Di un discurso en la ceremonia. Ninguno de vosotros vino porque ninguno sabía nada al respecto. No os lo dije porque sabía que no os importaría. Su boca se abrió. ¿Te graduaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque cada vez que intentaba hablar de mi vida, tú o mamá o papá cambiabais el tema para hablar de ti, de tu hermandad, de tu novio, de tu boda, de tus planes. Nunca hubo espacio para mí en la conversación. Isabella se hundió en mi sofá, visiblemente conmocionada. No lo sabía. Por supuesto que no. Nunca preguntaste. Sofía, lo siento. De verdad. No me di cuenta.
¿No te diste cuenta de que eras la única que les importaba a mamá y papá? ¿Que pasé toda mi infancia y la mayor parte de mi vida adulta tratando de que me notaran? ¿Que trabajé en 3 empleos para pagar la universidad mientras ellos te lo daban todo? Ella se estremeció. Eso no es justo. Yo no les pedí que hicieran eso. No, pero tampoco lo cuestionaste. Nunca pensaste en cómo podría sentirme yo. Siempre a tu sombra. Siempre siendo comparada contigo y saliendo perdiendo. Yo nunca nos comparé. Eran mamá y papá. Y tú te beneficiaste de ello. Me senté en la silla frente a ella. Mira, no estoy enfadada contigo, Isabella. No realmente. Tú no creaste esta dinámica, pero tampoco hiciste nada para cambiarla. Y yo tampoco, hasta ahora. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus manos. ¿Qué pasa ahora? No lo sé. Empiezo mi nuevo trabajo el lunes. Sigo adelante con mi vida. Sin vosotros, sin expectativas, sin necesitar tu aprobación o la validación de mamá y papá. Si quieres ser parte de mi vida, vas a tener que interesarte de verdad por mi vida, no solo aparecer cuando sea conveniente. Isabella asintió lentamente. Puedo intentarlo. Quiero intentarlo. Entonces empieza por escuchar. Conseguí un trabajo en Sistemas Thornberry. Voy a trabajar en proyectos de ingeniería ambiental, diseñando sistemas de agua sostenibles. Gano un sueldo de 6 cifras. También estoy considerando un programa de posgrado que me permitiría especializarme en política ambiental. Sus ojos se abrieron como platos. Sofía, eso es increíble. No tenía ni idea. Nadie la tenía porque nadie preguntó. Se puso de pie, con aire inseguro. Debería irme. Ricardo está esperando en el coche. Pero, Sofía, de verdad que lo siento, y estoy orgullosa de ti. Por si sirve de algo. La acompañé a la puerta. Al salir al pasillo, se volvió. ¿Vas a hablar con mamá y papá? No lo sé. Quizás con el tiempo, pero no ahora. Necesito espacio. Ella asintió y se fue. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiéndome agotada. La conversación había sido emocionalmente agotadora, pero también se había sentido necesaria. Quizás Isabella realmente haría un esfuerzo. Quizás no. De cualquier manera, había dicho lo que necesitaba decir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Tu madre está destrozada. Le debes una disculpa. Miré el mensaje, la ira creciendo en mi pecho. Incluso ahora, después de todo, lo estaba haciendo sobre ellos, sobre cómo mis acciones los habían herido. Ni una sola vez había reconocido cómo ellos me habían herido a mí. Escribí una respuesta y la borré 3 veces antes de decidirme por algo simple. No le debo nada a nadie. Te devolví el dinero. Estamos en paz. Su respuesta llegó de inmediato. Ese dinero no borra 18 años de criarte. Estás siendo egoísta y desagradecida. ¿Egoísta? La palabra dolió porque una parte de mí se preocupaba de que tuviera razón. Pero la parte más grande de mí sabía que estaba equivocado. Cuidar de uno mismo no es egoísta. Establecer límites no es ser desagradecido. Y negarse a aceptar el maltrato no es un defecto de carácter. Apagué mi teléfono y me fui a la cama temprano, tratando de despejar mi mente antes de mi primer día en el nuevo trabajo. Mi primera semana en Sistemas Thornberry fue abrumadora de la mejor manera posible. La oficina era moderna y luminosa, con un diseño de planta abierta y ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad. Mi equipo estaba formado por otros 6 ingenieros, todos brillantes y apasionados por la sostenibilidad ambiental. Mi supervisora, Beatriz, era una mujer de unos 50 años que llevaba décadas en la industria y tenía fama de ser exigente y comprensiva a la vez. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción. Estábamos en las primeras etapas del diseño de un sistema de recuperación de agua para un municipio en las afueras de Seattle, y pasé horas haciendo cálculos, revisando evaluaciones de impacto ambiental y colaborando con el equipo en soluciones de diseño. Por primera vez en semanas, me sentí yo misma de nuevo. No la hija de alguien ni la hermana de alguien, solo Sofía, una ingeniera haciendo un trabajo que importaba.
El viernes por la tarde, Beatriz me llamó a su oficina. ¿Cómo ha ido tu primera semana?, preguntó, indicándome que me sentara. Bien. Realmente bien. Estoy aprendiendo mucho. Estás haciendo un trabajo excelente. Estoy impresionada con tus contribuciones esta semana. Hizo una pausa. También quería mencionar algo. Estamos preparando una propuesta para un proyecto importante con la ciudad de Portland. Es una iniciativa de sostenibilidad integral. Sistemas de agua, gestión de residuos, infraestructura verde. Si ganamos el contrato, será uno de los proyectos más grandes que la empresa haya asumido. Eso suena increíble. Lo es. Y te quiero en el equipo. Trabajarías en estrecha colaboración conmigo y con 2 ingenieros senior. Es mucha responsabilidad, especialmente para alguien que acaba de empezar, pero creo que puedes manejarlo. Sentí una oleada de emoción. Me encantaría ser parte de ello. Bien. Presentaremos la propuesta al ayuntamiento en 3 semanas. Necesitaré que ayudes con la documentación técnica y que estés preparada para responder preguntas durante la presentación. Salí de su oficina sintiéndome llena de energía y orgullosa. Este era exactamente el tipo de oportunidad por la que había trabajado tan duro. Y me la había ganado por mi propio mérito, no por conexiones familiares ni favoritismo. Esa noche, me reuní con Daniela, mi mejor amiga de la universidad. Era una de las pocas personas que conocía la historia completa de la dinámica de mi familia. Nos encontramos en un pequeño restaurante en el centro de Portland, y la puse al día sobre todo lo que había sucedido desde la boda. Todavía no puedo creer que realmente le entregaste un cheque y te fuiste, dijo, sacudiendo la cabeza con admiración. Es lo más increíble que he oído en mi vida. No me sentí increíble en ese momento. Se sintió aterrador. Pero lo hiciste de todos modos. Eso es lo que importa. Tomó un sorbo de su vino. ¿Has sabido de ellos desde que Isabella te visitó? Mi padre sigue enviándome mensajes. Mi madre deja mensajes de voz. He estado ignorando la mayoría. Bien. No les debes nada, Sofía. Llevas años cuidando de ti misma. Simplemente no se dieron cuenta. Eso es lo que más me molesta. No se dieron cuenta. Trabajé tan duro para ser independiente, para no necesitar su ayuda, y ellos simplemente asumieron que estaba luchando o fracasando o lo que fuera. Nunca consideraron que en realidad podría estar teniendo éxito. Daniela extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mano. Ellos se lo pierden. En serio, eres brillante y exitosa y no necesitas su validación. Lo sabes, ¿verdad? Estoy empezando a saberlo. Pasamos el resto de la cena hablando de su trabajo, su vida amorosa y nuestros planes para el verano. Se sintió bien centrarse en cosas normales, tener una conversación que no estuviera cargada de drama familiar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Mi corazón se hundió cuando reconocí la letra de mi madre en el frente. Dentro había una tarjeta con un mensaje genérico sobre la familia y el perdón. Debajo del texto impreso, mi madre había escrito: Sofía, por favor, vuelve a casa. Te extrañamos y te queremos. Cualesquiera que sean los problemas que tengamos, podemos resolverlos juntos. Eres nuestra hija y te queremos en nuestras vidas. Por favor, llámame. Con amor, mamá. Miré la tarjeta durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla complicada de emociones. Una parte de mí quería creerla, quería pensar que tal vez las cosas podrían ser diferentes. Pero otra parte de mí sabía que no. Esto no era una disculpa. No era un reconocimiento de cómo me habían tratado. Era solo una súplica para que volviera y fingiera que todo estaba bien. Dejé la tarjeta a un lado y me fui a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente seguía reproduciendo recuerdos. La vez que gané una competencia de matemáticas y mis padres se olvidaron de recogerme de la escuela porque estaban en el recital de danza de Isabella. La Navidad en que recibí regalos prácticos como calcetines y una calculadora mientras que Isabella recibió una nueva computadora portátil y un bolso de diseñador. Las innumerables cenas en las que me senté en silencio mientras todos discutían la vida de Isabella. Y luego pensé en el futuro que estaba construyendo para mí. El trabajo que me desafiaba y me emocionaba.
La independencia por la que había luchado, el respeto que me estaba ganando de colegas que valoraban mis habilidades y contribuciones. Ya no necesitaba que mi familia me validara. Había aprendido a validarme a mí misma. Pero eso no significaba que no doliera. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje de Isabella. Mamá me dijo que te envió una tarjeta. Sé que estás enfadada, pero por favor, al menos considera hablar con ellos. Realmente te extrañan. No respondí de inmediato. En cambio, me preparé para el día y salí a correr, tratando de despejar mi mente. Cuando volví, finalmente respondí, agradezco que te hayas puesto en contacto, pero necesito más tiempo. Todavía no estoy lista para tener esa conversación. Su respuesta llegó rápidamente. Entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Fue un pequeño gesto, pero significó algo. Quizás Isabella estaba intentándolo de verdad. Quizás no. El tiempo lo diría. La semana siguiente, me sumergí más profundamente en el proyecto de sostenibilidad de Portland. El alcance era masivo, rediseñar la infraestructura de agua de la ciudad para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia, implementar espacios verdes para gestionar la escorrentía de aguas pluviales y crear programas educativos sobre conservación ambiental. Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando elegí la ingeniería ambiental como mi carrera. Una tarde, mientras revisaba las estimaciones de costos, sonó mi teléfono. Era un número desconocido con un código de área local. Normalmente, no contestaría, pero algo me hizo levantar el teléfono. ¿Hola? ¿Es esta Sofía? Sí. ¿Quién habla? Soy Ricardo, el esposo de Isabella. Nos conocimos brevemente en Bueno, nos hemos visto un par de veces. Me enderecé, sorprendida. ¿Qué quieres? Quería hablar contigo de algo. ¿Tienes unos minutos? La voz de Ricardo era vacilante, casi nerviosa. Era extraño oírlo sonar inseguro. Cada vez que lo había conocido antes, había sido confiado hasta el punto de la arrogancia. Te escucho, dije, manteniendo mi tono neutral. Mira, sé que las cosas están complicadas con tu familia en este momento. Isabella me contó lo que pasó en la boda, y quería contactarte porque creo que hay algo que deberías saber. ¿Qué es? Hizo una pausa. ¿Podemos vernos en persona? Preferiría no tener esta conversación por teléfono. Dudé. Encontrarme a solas con Ricardo se sentía extraño, y no estaba segura de confiar en sus motivos, pero la curiosidad pudo más. Está bien, hay una cafetería en la Northwest 23ª llamada Brew Point. Puedo encontrarme contigo allí en una hora. Estaré allí. Pasé los siguientes 45 minutos tratando de averiguar qué podría querer decirme Ricardo. Tal vez estaba haciendo de mediador para mis padres. Tal vez Isabella lo había enviado. O tal vez era algo completamente diferente. Cuando llegué a Brew Point, Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina con 2 tazas de café frente a él. Se puso de pie cuando me vio, luciendo incómodo en vaqueros y una camisa de botones informal. Gracias por venir, dijo, señalando la silla frente a él. Te compré un café. No estaba seguro de lo que te gustaba, así que pedí un café de filtro normal. Gracias. Me senté y envolví mis manos alrededor de la taza caliente, esperando que se explicara. Ricardo se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que parecía fuera de lugar en él. Bueno, voy a decir esto directamente porque no sé de qué otra manera hacerlo. Tus padres nos han estado mintiendo a Isabella y a mí sobre su situación financiera. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Hace unos 3 meses, tu padre vino a pedirme un préstamo. Dijo que tenían algunos problemas temporales de flujo de efectivo con su negocio y necesitaban $20,000 para cubrir gastos hasta que un cliente importante les pagara. Prometió devolvérmelo en 60 días. Mi padre dirigía una pequeña firma de consultoría que ayudaba a las empresas con la planificación financiera. Era un negocio decente, pero no exactamente lucrativo. Aún así, $20,000 parecía mucho pedir. ¿Se lo diste? Sí. Es familia y quería ayudar, pero los 60 días pasaron. Y cuando pregunté al respecto, siguió poniendo excusas. Primero,
que el pago del cliente se retrasó. Luego, que tuvieron algunos gastos inesperados. Finalmente, me dijo que me lo devolvería después de la boda de Isabella. Déjame adivinar, no te lo ha devuelto. No, y cuando lo presioné la semana pasada, me dijo que en realidad necesita otros 15.000 para mantener el negocio a flote. Dijo que si no los ayudaba, podrían perderlo todo. Me recosté en mi silla, procesando esta información. Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Isabella mencionó que tus padres pagaron tu educación universitaria. Dijo que os han estado apoyando financieramente a ambas durante años. Pero si eso es cierto, ¿por qué necesitarían pedirme dinero prestado? ¿Por qué estarían en apuros? Solté una risa corta y amarga. No pagaron mi educación, Ricardo. Pagaron mi primer semestre hace 4 años. Un semestre. Yo pagué todo lo demás con préstamos, becas y trabajando en varios empleos. Y dudo mucho que hayan estado apoyando financieramente a Isabella de la manera que crees. Su rostro palideció. ¿Qué? A mis padres les gusta llevarse el crédito por cosas que no hicieron. Llevan años diciéndole a la gente que me pagaron la universidad, pero no es verdad. Y estoy dispuesta a apostar que también han estado exagerando sus contribuciones financieras a la vida de Isabella. Ricardo parecía genuinamente sorprendido. Pero hablan de ello todo el tiempo, de cuánto han invertido en vosotras dos, de cuánto se han sacrificado. Es una actuación. Quieren que la gente piense que son padres generosos y comprensivos, pero la realidad es muy diferente. Hice una pausa. ¿Te dijo mi padre por qué su negocio está en problemas? Dijo que ha sido un mercado difícil, que los clientes están ajustando sus presupuestos, lo de siempre. Pero ahora me pregunto si algo de eso es cierto. Podría ser cierto. O podría ser que es malo administrando el dinero y demasiado orgulloso para admitirlo. De cualquier manera, no es tu problema. Lo sé, pero Isabella está preocupada por ellos. Cree que están a punto de perder su casa. Ha estado hablando de que los ayudemos financieramente a largo plazo, tal vez incluso que se muden con nosotros si las cosas se ponen muy mal. Pude ver el pánico en sus ojos. Ricardo venía de una familia adinerada, pero no era estúpido. Sabía que mantener a sus suegros indefinidamente podría agotar sus recursos y tensar su matrimonio. ¿Qué quieres que haga al respecto?, pregunté. No lo sé. Solo pensé que deberías saber lo que está pasando. Y supongo que quería preguntarte directamente. ¿Realmente te pagaron la universidad? No. Pagaron $12,000 hace 4 años. Se los devolví la semana pasada. Estamos en paz. Asimiló esto, con la mandíbula tensa. Isabella no sabe nada de esto. Entonces tal vez deberías decírselo. No estoy seguro de que me crea. Idolatra a tus padres. Cree que son santos que sacrificaron todo por sus hijas. Eso es porque ella es la única que realmente se benefició de sus sacrificios, reales o imaginarios. Tomé un sorbo de mi café. Mira, Ricardo, no puedo ayudarte con esto. Corté los lazos con mi familia por una razón. Si quieres saber la verdad sobre sus finanzas, vas a tener que investigarlo tú mismo. Pide documentación, estados de cuenta bancarios, registros comerciales. No te fíes solo de su palabra. Tienes razón. Sé que tienes razón. Es solo que... No me apunté a esto. Bienvenido a mi mundo. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Ricardo dijo, por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. Marcharte de la boda, establecer límites. Isabella me contó lo que dijiste sobre ser invisible, y creo que finalmente está empezando a entender lo retorcida que era la dinámica. Quizás. O quizás solo está molesta porque las cosas se están volviendo incómodas. Él sonrió sombríamente. Probablemente un poco de ambas cosas. Después de que Ricardo se fue, me quedé en la cafetería 1 hora más, pensando en todo lo que me había contado. Mis padres estaban en problemas financieros, posiblemente serios. Y en lugar de ser honestos al respecto, estaban manipulando a la gente y creando más deudas. Una parte de mí se sintió reivindicada. Siempre habían actuado como si fueran mucho más exitosos y estables que yo,
como si tuvieran todo bajo control. Resulta que simplemente eran mejores para ocultar sus problemas. Pero otra parte de mí se sintió triste. Mis padres habían gastado tanta energía en mantener las apariencias, fingiendo ser algo que no eran, que habían perdido de vista lo que realmente importaba, y ahora estaban pagando el precio. Saqué mi teléfono y miré el último mensaje que mi padre me había enviado. «Estás siendo egoísta y desagradecida». Escribí una respuesta. «Sé lo del dinero que le pediste prestado a Ricardo. Sé que el negocio está en problemas. Si estáis en apuros, sed honestos al respecto en lugar de culparme por establecer límites. No voy a volver para salvaros». Le di a enviar antes de poder dudarlo. Su respuesta llegó una hora después. «¿Cómo te atreves a meterte en mis asuntos? Esto no tiene nada que ver contigo». No respondí. No quedaba nada que decir. Esa noche, Isabella me llamó. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Ricardo me contó lo del dinero, dijo sin preámbulos. ¿Es verdad lo de la universidad? Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Habría importado? Se quedó en silencio por un largo momento. No lo sé. Quizás. Simplemente siento que ya no sé nada. Pensaba que mamá y papá eran los padres perfectos y ahora estoy descubriendo que han estado mintiendo sobre todo tipo de cosas. No son perfectos, Isabella. Nadie lo es. Pero han estado usando su supuesta generosidad como palanca durante años, y yo ya no voy a seguirles el juego. Estoy empezando a ver eso. Suspiró. Ricardo quiere pedirles los registros financieros antes de que les demos más dinero. Creo que tiene razón, pero no sé cómo plantearlo sin que se enfaden. Eso es entre tú y Ricardo. No puedo ayudarte con eso. Lo sé. Solo quería que supieras que te creo sobre todo y lamento no haberlo visto antes. Fue lo más parecido a una disculpa real que había recibido de alguien de mi familia. No lo arreglaba todo, pero era algo. Gracias, Isabella. Después de colgar, me senté en mi sofá y miré al techo, sintiéndome emocionalmente agotada. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de confrontaciones, revelaciones y decisiones. Había cortado lazos con mis padres, comenzado un nuevo trabajo y visto cómo la fachada cuidadosamente construida de mi familia comenzaba a desmoronarse. Y a través de todo ello, me había mantenido fiel a mí misma. Había establecido límites. Había exigido respeto. Me había negado a dejar que me hicieran sentir pequeña nunca más. No fue fácil. No fue cómodo, pero fue necesario. Mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela. ¿Cómo lo llevas? Sonreí y escribí de vuelta. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Por fin soy libre. 3 semanas después de mi conversación con Ricardo, estaba inmersa en los preparativos para la presentación del proyecto de sostenibilidad de Portland. Nuestro equipo había elaborado una propuesta integral que incluía especificaciones técnicas detalladas, análisis de costos, proyecciones de impacto ambiental y cronogramas de implementación. Era uno de los mejores trabajos de los que había formado parte, y estaba orgullosa de lo que habíamos creado. La presentación estaba programada para un jueves por la tarde en el ayuntamiento. El concejo municipal estaría allí, junto con representantes de varias otras empresas que competían por el contrato. Había mucho en juego, y había pasado la semana anterior ensayando mis partes de la presentación hasta que podía recitarlas en sueños. El miércoles por la noche, la víspera de la presentación, sonó mi teléfono. Era mi madre. Miré la pantalla durante un largo momento, debatiendo si contestar. No habíamos hablado desde la boda, y no estaba segura de estar lista para la conversación que quisiera tener, pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? ¿Sofía? Cariño, soy mamá. Su voz era tensa, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Qué es? Es tu padre. Ha tenido un ataque al corazón. Se me revolvió el estómago. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde. Se desplomó en la oficina. Lo llevaron de urgencia al hospital y ahora está estable, pero los médicos dicen que necesita hacer algunos cambios importantes en su estilo de vida.
Menos estrés, mejor dieta, más descanso. Me hundí en mi sofá, procesando esta información. A pesar de todo, seguía siendo mi padre. La idea de que tuviera un ataque al corazón me asustaba más de lo que quería admitir. ¿Va a estar bien? Creen que sí. Pero, Sofía, tenemos que hablar de su negocio. Con él en el hospital, alguien tiene que intervenir y ayudar a gestionar las cosas, al menos temporalmente. Y con todo lo que ha estado pasando, pensé que tal vez tú podrías. No. Sofía, por favor. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero tu padre necesita ayuda. El negocio está en problemas, y si alguien no interviene, podríamos perderlo todo. Entonces contratad a alguien o pedídselo a Isabella. Isabella no sabe nada de gestión de empresas y no podemos permitirnos contratar a nadie. Eres la única que tiene las habilidades y el conocimiento para ayudarnos a superar esto. Cerré los ojos, sintiendo el familiar tirón de la culpa y la obligación. Esto era exactamente lo que siempre habían hecho. Esperar hasta que hubiera una crisis y luego esperar que yo la solucionara. Mamá, siento que papá esté enfermo. De verdad. Pero no puedo dejarlo todo para salvar su negocio. Tengo mi propia carrera, mis propias responsabilidades. Tu carrera puede esperar. Esto es familia. La familia funciona en ambos sentidos. No puedes ignorarme durante años y luego esperar que venga corriendo cuando necesitas algo. Nunca te ignoramos, Sofía. Siempre te hemos querido y apoyado. Eso no es verdad, y lo sabes. Pagaste un semestre de la universidad y me lo restregaste durante 4 años. Menospreciaste mis logros, pasaste por alto mis dificultades y dejaste claro que Isabella era la única que importaba. Y ahora que necesitas algo de mí, de repente soy importante. Eso no es justo. Hicimos lo mejor que pudimos. Quizás, pero vuestro mejor esfuerzo no fue suficiente, y no voy a sacrificar mi vida para arreglar vuestros problemas. Se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto fría. Así que eso es todo. Simplemente nos vas a abandonar cuando más te necesitamos. No os estoy abandonando. Estoy estableciendo límites. Si necesitáis ayuda con el negocio de papá, contratad a un consultor. Si necesitáis apoyo emocional, llamad a Isabella. Pero no me pidas que renuncie a todo por lo que he trabajado para sacaros de apuros. Bien. Veo que no podemos contar contigo. Ya me las arreglaré de otra manera. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, sintiéndome conmocionada. Una parte de mí se preguntaba si había tomado la decisión equivocada, si estaba siendo demasiado dura, pero otra parte de mí sabía que había hecho lo correcto. No podía seguir sacrificándome por personas que solo me valoraban cuando necesitaban algo. Esa noche, apenas dormí. Mi mente seguía reproduciendo la conversación con mi madre, imaginando los peores escenarios en los que mi padre moría y mi familia me culpaba por no ayudar. Pero también me recordaba a mí misma todas las veces que me habían despreciado, todas las formas en que me habían hecho sentir inútil. No podía dejar que la culpa me manipulara para volver. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me puse mi mejor traje profesional, un traje gris carbón con una blusa color crema. Me arreglé el pelo con cuidado, me apliqué un maquillaje mínimo y revisé mi reflejo en el espejo. Parecía segura, capaz, como alguien que pertenecía a una sala llena de funcionarios de la ciudad y líderes empresariales. En la oficina, mi equipo se reunió para un último repaso de la presentación. Beatriz nos dio una charla motivacional sobre mantener la calma y la confianza, responder a las preguntas directamente y recordar que teníamos la mejor propuesta. Todos habéis hecho un trabajo increíble en esto, dijo, mirándonos a cada uno. El concejo tendría suerte de trabajar con nosotros. Recordad eso. Llegamos al ayuntamiento 30 minutos antes y nos instalamos en la sala de conferencias. El espacio era impresionante, techos altos, paneles de madera, una larga mesa donde se sentarían los miembros del concejo. Otras empresas también estaban preparando sus presentaciones, y reconocí a algunos competidores de conferencias de la industria. Exactamente a las 2, los miembros del concejo entraron y tomaron sus asientos. Eran 7, una mezcla de hombres y mujeres de entre 30 y 60 años.
La presidenta del concejo, una mujer llamada Diana, dio comienzo a la reunión. Gracias a todos por estar aquí hoy. Escucharemos las presentaciones de 4 empresas que compiten por el contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Cada empresa tendrá 30 minutos para presentar, seguidos de 15 minutos para preguntas. Comencemos con Sistemas Tonberry. Beatriz se levantó y comenzó la parte inicial de nuestra presentación, describiendo el alcance y la visión del proyecto. Luego le pasó el turno a Marcos, uno de los ingenieros senior, quien explicó las especificaciones técnicas para el rediseño de la infraestructura del agua. Cuando fue mi turno, me levanté y me acerqué a la pantalla donde se mostraban nuestras diapositivas. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz firme. Buenas tardes. Soy Sofía y hablaré sobre la evaluación de impacto ambiental y las métricas de sostenibilidad a largo plazo para este proyecto. Hice clic en la primera diapositiva, que mostraba las cifras proyectadas de conservación de agua en un periodo de 20 años. Había pasado horas en estos cálculos, verificando cada cifra, asegurándome de que nuestras predicciones fueran ambiciosas y realistas. Basándonos en nuestros modelos, la implementación de este sistema de recuperación de agua reduciría el consumo de agua municipal en un 32% en los primeros 5 años, y esa cifra aumentaría al 48% para el 10º año a medida que el sistema alcance su optimización total. Los guié a través de los datos, explicando la metodología, abordando posibles preocupaciones y destacando los beneficios ambientales. Mientras hablaba, podía ver a algunos de los miembros del concejo asintiendo, tomando notas, inclinándose con interés. Cuando terminé mi sección, le devolví la presentación a Beatriz, quien concluyó con las proyecciones presupuestarias y los cronogramas de implementación. Toda la presentación duró exactamente 28 minutos. Gracias, dijo Diana. Ahora, abriremos el turno de preguntas. Las preguntas llegaron rápidas e intensas. Los miembros del concejo querían saber sobre los requisitos de permisos, los plazos de construcción, los costos de mantenimiento y el impacto en la comunidad. Nuestro equipo respondió a cada pregunta sin problemas, basándose en semanas de preparación e investigación. Un miembro del concejo, un hombre de unos 50 años llamado Jorge, se centró específicamente en la sección de impacto ambiental. Sofía, tus proyecciones son impresionantes, pero parecen optimistas. ¿Qué pasa si no vemos estas cifras de conservación? ¿Cuál es el plan de contingencia? Había anticipado esta pregunta. Hemos incorporado estimaciones conservadoras en cada etapa. La reducción del 32% en el 5º año asume tasas de adopción estándar y patrones climáticos típicos. Incluso en el peor de los casos, digamos una adopción pública más lenta o un año particularmente húmedo que reduzca la urgencia de la conservación, todavía veríamos una reducción mínima del 20%. Y nuestro plan de implementación incluye evaluaciones trimestrales para que podamos ajustar las estrategias en tiempo real si es necesario. Pareció satisfecho con esa respuesta. Siguieron algunas preguntas más, en su mayoría detalles técnicos que Marcos y Beatriz manejaron con pericia. Cuando terminó el periodo de preguntas de 15 minutos, Diana nos agradeció y convocó un breve receso antes de la siguiente presentación. Recogimos nuestros materiales y nos dirigimos al pasillo. Beatriz tenía una enorme sonrisa en su rostro. Eso fue excelente. Todos lo hicisteis fantástico, especialmente tú, Sofía. Manejaste esas preguntas ambientales como una profesional. Gracias. Estaba nerviosa por esa parte. No se notó. Te mostraste segura y conocedora, exactamente lo que necesitan ver. Esperamos mientras las otras 3 empresas presentaban. Intenté centrarme en revisar nuestra propuesta, buscando cualquier debilidad en caso de que necesitáramos presentar revisiones, pero mi mente seguía divagando. Pensé en mi padre en el hospital, en la llamada de mi madre, en el peso de las expectativas familiares que finalmente había logrado quitarme de encima. Y luego pensé en esta presentación, esta oportunidad, esta carrera que había construido enteramente por mi cuenta. Me había ganado mi lugar en esta sala. Nadie me lo había dado. Nadie había movido hilos ni hecho llamadas en mi nombre. Era mío. Después de que las 4 presentaciones concluyeron, Diana se dirigió a la sala. Gracias a todas las empresas que han presentado hoy. El Concejo deliberará durante la próxima semana y anunciará su decisión en la reunión pública del próximo jueves.
Agradecemos el tiempo y el esfuerzo que se ha invertido en estas propuestas. Empacamos y volvimos a la oficina. La energía en el coche bullía de emoción y anticipación nerviosa. Beatriz invitó a todo el equipo a una cena temprana en un buen restaurante del centro, y pasamos la noche relajándonos y analizando cómo había ido la presentación. Creo que tenemos una oportunidad real en esto, dijo Marcos, levantando su copa. Honestamente, nuestra propuesta fue más sólida que cualquier otra cosa que vieron hoy. No te confíes demasiado, advirtió Beatriz, pero estaba sonriendo. Pero sí, creo que lo hicimos bien. Ahora a esperar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré otro sobre debajo de mi puerta. Esta vez era de mi padre, su letra temblorosa pero reconocible. Dentro había una breve carta. Sofía, tu madre me contó sobre vuestra conversación de anoche. Estoy decepcionado con tu decisión, pero supongo que no debería sorprenderme. Has dejado claro que tu carrera es más importante que la familia. Espero que puedas vivir con esa elección. Cuando ya no esté, recuerda que te pedí ayuda y te negaste. Papá la leí 2 veces, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. Incluso desde una cama de hospital, incluso después de un ataque al corazón, estaba tratando de manipularme con la culpa. La carta no era un intento de reparar nuestra relación ni de reconocer su parte en nuestro distanciamiento. Era un arma diseñada para hacerme sentir como una hija terrible. Fui a mi cocina, encendí el fogón y sostuve la carta sobre la llama hasta que se prendió fuego. La dejé caer en el fregadero y la vi arder, el papel enroscándose y ennegreciéndose, sus palabras convirtiéndose en cenizas. Ya no iba a cargar con su culpa. La semana siguiente pasó muy lentamente. Cada día en el trabajo se sentía como esperar los resultados de un examen. Habíamos presentado nuestra propuesta, habíamos hecho nuestro mejor esfuerzo, y ahora la decisión estaba fuera de nuestras manos. Intenté centrarme en otros proyectos, pero era difícil concentrarse. El martes por la tarde, Isabella llamó. Hola, dijo. Me enteré de lo de papá. Mamá dijo que te negaste a ayudar con el negocio. No fue exactamente así, pero bueno. No te llamo para darte un sermón. En realidad, quería decirte que Ricardo y yo hablamos con mamá y papá sobre sus finanzas. Pedimos ver los estados de cuenta bancarios y los registros del negocio y es peor de lo que pensábamos. El negocio de papá ha estado perdiendo dinero durante más de un año. Han estado viviendo de tarjetas de crédito y préstamos, usando nueva deuda para pagar la vieja. Están en serios problemas. ¿Qué vais a hacer? Ricardo está organizando una reunión con un asesor financiero, alguien que pueda ayudarles a reestructurar su deuda y quizás declararse en bancarrota si es necesario. También estamos organizando una reunión con un corredor de negocios para ver si la firma de papá tiene algún valor de venta. Suena como el movimiento correcto. Sí. ¿Y, Sofía? Ricardo les preguntó directamente sobre tu matrícula universitaria. Papá admitió que solo pagó un semestre. Mamá trató de defenderlo, dijo que habían planeado pagar más pero no podían permitírselo. Pero el punto es que nos mintieron, a sus amigos. Probablemente a sí mismos. Siento no haberte creído antes. Está bien. Creíste lo que te dijeron. No es tu culpa. En cierto modo sí lo es. Debería haber prestado más atención. Debería haberte preguntado sobre tu vida en lugar de asumir que todo estaba bien. Hizo una pausa. Sé que las cosas todavía son complicadas entre nosotras, pero quiero intentar tener una relación real contigo. No esas cosas de hermanas falsas donde solo nos vemos en las fiestas. Conocernos de verdad. A mí también me gustaría eso. Bien. ¿Podemos tomar un café alguna vez? Solo nosotras dos. Sí, me gustaría. Después de colgar, me sentí más ligera. Quizás Isabella y yo nunca seríamos súper cercanas, pero al menos podíamos ser honestas la una con la otra. Eso era más de lo que habíamos tenido nunca. Llegó el jueves, el día en que el Concejo Municipal anunciaría su decisión. La reunión estaba programada para las 7 de la tarde, y Beatriz invitó a todo el equipo a asistir. Nos sentamos juntos en el área de asientos públicos, observando cómo el concejo trataba primero los asuntos de rutina. Finalmente, Diana llegó al punto del orden del día que habíamos estado esperando.
A continuación, tenemos el anuncio sobre el contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Después de una cuidadosa deliberación y revisión de las 4 propuestas, el Concejo ha llegado a una decisión unánime. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. El contrato se adjudicará a Sistemas Thornberry. Su propuesta demostró el enfoque más completo hacia la sostenibilidad ambiental, el cronograma más realista y la experiencia técnica más sólida. Felicitaciones al equipo de Thornberry. La sala de conferencias estalló en aplausos. Beatriz me agarró la mano y la apretó, sus ojos brillando de emoción. Marcos sonreía de oreja a oreja. El resto del equipo se abrazaba y se felicitaba mutuamente. Habíamos ganado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de negociaciones de contratos, reuniones de planificación de proyectos y cobertura de prensa. La Iniciativa de Sostenibilidad de Portland fue una gran noticia en la comunidad ambiental local, y varios medios de comunicación quisieron entrevistar al equipo detrás de ella. Beatriz me seleccionó para participar en algunas de estas entrevistas, y me encontré siendo citada en el periódico y apareciendo en un artículo de una revista de negocios local sobre jóvenes profesionales que marcan la diferencia. Un artículo incluía mi foto y una breve biografía mencionando que me había graduado como la mejor de mi promoción de mi programa de ingeniería. El día que se publicó, recibí un mensaje de Isabella. Mamá vio el artículo. Está flipando. Solo quería avisarte. Efectivamente, 1 hora después, mi madre llamó. Lo dejé ir al buzón de voz, pero escuché el mensaje más tarde. Sofía, vi el artículo sobre tu proyecto. No tenía ni idea de que estabas trabajando en algo tan importante. Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Sé que las cosas han sido difíciles, pero nos encantaría verte y hablar de todo. Por favor, devuélveme la llamada. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había una copia enmarcada del artículo del periódico en el que aparecía, junto con una tarjeta de mis padres. Sofía, estamos muy orgullosos de todo lo que has logrado. Siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Esperamos que nos des la oportunidad de ser parte de tu éxito. Con amor, mamá y papá. Miré la tarjeta durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla complicada de emociones. Estaban orgullosos de mí ahora que mi éxito era público, ahora que podían presumir de ello ante sus amigos. Pero ¿dónde estaban cuando yo luchaba en la universidad? ¿Dónde estaban cuando me gradué con honores? ¿Dónde estaban durante los años que pasé trabajando en múltiples empleos y estudiando hasta altas horas de la noche? Querían ser parte de mi éxito, pero nunca habían sido parte de mi lucha. Puse el marco en un armario y tiré la tarjeta. Ese fin de semana, me reuní con Isabella para tomar un café como habíamos prometido. Se veía diferente de alguna manera, menos pulida, más genuina. Nos sentamos en un rincón tranquilo de una cafetería y hablamos durante 2 horas sobre todo, nuestra infancia, nuestros padres, nuestras diferentes experiencias creciendo en la misma casa. Creo que estuve en negación durante mucho tiempo, admitió Isabella. Era más fácil creer que mamá y papá eran perfectos que reconocer lo injustas que eran las cosas. Pero después de todo lo que ha pasado, el préstamo de Ricardo, el ataque al corazón de papá, enterarme del negocio. Ya no puedo fingir. Es difícil ver a tus padres como seres humanos imperfectos en lugar de figuras de autoridad infalibles. Sí. Y también me siento culpable. Culpable de haberme beneficiado de su favoritismo. Culpable de no haberte defendido. Culpable de haber aceptado todo sin cuestionarlo. Eras una niña, Isabella. No puedes culparte por cómo eligieron tratarnos. Quizás no, pero puedo asumir la responsabilidad de cómo te trato ahora. Me miró seriamente. Quiero que sepas que te veo. Realmente te veo. Y estoy increíblemente impresionada por lo que has logrado. El proyecto, tu trabajo, todo. Lo hiciste todo por tu cuenta, y eso es increíble. Gracias. Eso significa mucho. Hicimos planes para almorzar la semana siguiente, y cuando nos despedimos, sentí la esperanza de que tal vez podríamos construir algo real. El martes siguiente, recibí un correo electrónico de mi padre. Era breve y formal. Sofía, quería informarte de que voy a vender el negocio.
El ataque al corazón fue una llamada de atención de que necesito hacer cambios significativos en mi vida. Me jubilaré y me centraré en mi salud. Tu madre y yo también nos mudaremos a una casa más pequeña para reducir nuestra carga financiera. Sé que nuestra relación ha sido tensa, pero espero que puedas entender que hice lo mejor que pude como padre. Si estás dispuesta, me gustaría que nos reuniéramos para tomar un café alguna vez y hablar. Sin presión, solo una conversación. Papá, leí el correo electrónico 3 veces, buscando manipulación o chantaje emocional, pero parecía genuino. Por primera vez, mi padre reconocía que las cosas habían sido tensas sin culparme por ello. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar si quería tener esa conversación, si estaba lista para reconstruir potencialmente algún tipo de relación con mis padres. Un mes después, recibí un ascenso en el trabajo. Beatriz me llamó a su oficina y me ofreció un puesto como gerente de proyecto junior, lo que conllevaba un aumento significativo y más responsabilidad en el proyecto de Portland. Te lo has ganado, Sofía. Eres inteligente, dedicada y manejas bien la presión. Creo que estás lista para este siguiente paso. Acepté de inmediato, sintiéndome abrumada por la gratitud y el orgullo. Esa noche, llamé a Daniela para compartir la noticia. Eso es increíble. Tenemos que celebrarlo con una cena mañana por la noche. Absolutamente. Y oye, ¿has pensado más en el programa de posgrado? El plazo de solicitud se acerca. Había estado pensando en ello. El programa significaría 2 años más de estudios, pero también me abriría oportunidades para roles de liderazgo en política ambiental. Podría tener un impacto aún mayor. Creo que voy a solicitarlo. Puedo hacerlo a tiempo parcial mientras trabajo. Y Thornberry tiene un programa de reembolso de matrícula. Hazlo. Has llegado tan lejos, Sofía. No te detengas ahora. Tenía razón. Había trabajado demasiado duro para dejar de avanzar. Pasé las siguientes semanas equilibrando mis nuevas responsabilidades en el trabajo con mi solicitud para el posgrado. Escribí ensayos sobre mi pasión por la sostenibilidad ambiental, mi visión de crear un cambio sistémico y mi compromiso de usar la ingeniería como una herramienta para el bien social. También finalmente respondí al correo electrónico de mi padre. Papá, agradezco que te hayas puesto en contacto. Estoy abierta a tomar un café y hablar, pero necesito que entiendas que las cosas no pueden volver a ser como antes. Si vamos a tener una relación en el futuro, necesitas ser honesta e igualitaria. Avísame cuando estés disponible. Su respuesta llegó al día siguiente. Entiendo. ¿Qué tal el próximo sábado a las 10? Hay una cafetería cerca de mi casa llamada Morning Grounds. Estaré allí. Llegué a la cafetería 15 minutos antes, con el estómago lleno de mariposas. Cuando mi padre entró, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado y se movía con cuidado, como alguien que todavía se recupera de una enfermedad grave. Pedimos café y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Gracias por venir, dijo. De nada. He estado pensando mucho desde el ataque al corazón. Sobre mi vida, mis elecciones, mis prioridades. Y me di cuenta de que he cometido muchos errores, especialmente contigo. Esperé, sin saber a dónde iba esto. Tu madre y yo pusimos demasiada presión en Isabella para que fuera perfecta y no te prestamos suficiente atención a ti. Te dimos por sentada, asumimos que estarías bien porque eras independiente y autosuficiente. Pero eso no fue justo para ti. Te merecías algo mejor. No fue una disculpa perfecta. No abordó todas las formas específicas en que me habían herido, pero fue honesta y fue un comienzo. Aprecio que digas eso. También quiero que sepas que leí los artículos sobre tu proyecto. No tenía ni idea de que estabas haciendo un trabajo tan importante. Estoy impresionado y lamento no haber estado allí para apoyarte en el camino. No te lo conté porque no pensé que te importaría. Lo sé, y eso es culpa mía. Tomó un sorbo de su café. No espero que me perdones ni que de repente quieras una relación cercana, pero espero que podamos empezar de nuevo, quizás construir algo mejor poco a poco. Hablamos durante otra hora sobre sus planes de jubilación, la venta del negocio y su salud. No fue fácil, y hubo momentos de tensión, pero se sintió real de una manera que nuestras conversaciones nunca antes habían sido.
Cuando nos despedimos, no sentí el peso de la expectativa que siempre había cargado con mis padres. Me sentí más ligera, más libre, como si finalmente hubiera dejado de necesitar su aprobación. En los meses siguientes, mis padres se enfrentaron a todas las consecuencias de sus elecciones. El negocio se vendió por mucho menos de lo que mi padre esperaba, apenas cubriendo una fracción de sus deudas. Tuvieron que declararse en bancarrota, lo que significó perder su casa y la mayoría de sus posesiones. Se mudaron a un modesto apartamento y comenzaron de nuevo casi sin nada. Mi padre aceptó un trabajo de consultoría a tiempo parcial para complementar su pequeña pensión, y mi madre volvió a trabajar como asistente administrativa. El estilo de vida que tanto se habían esforzado por proyectar el exitoso empresario, la cómoda casa suburbana, la ilusión de estabilidad financiera se desmoronó por completo. Los amigos que habían admirado su supuesta generosidad y éxito se distanciaron silenciosamente cuando se supo la verdad. Isabella ayudó en lo que pudo, pero ella y Ricardo tenían sus propias vidas que construir y no podían financiar la recuperación de mis padres. En cuanto a mí, seguí avanzando. Comencé el programa de posgrado, destaqué en mi nuevo rol en sistemas Thornberry y lentamente construí una relación con Isabella basada en la honestidad en lugar de la obligación. Mi padre y yo nos reuníamos para tomar café de vez en cuando, reconstruyendo cuidadosamente algo que se parecía a una relación. Mi madre tardó más en cambiar, pero finalmente dejó de intentar manipularme y comenzó a escuchar de verdad cuando hablábamos. Mirando hacia atrás, a ese día en la boda de Isabella, el día que le entregué a mi padre ese sobre y me marché, me di cuenta de que no se trataba solo del dinero. Se trataba de reclamar mi valor, de negarme a ser controlada y de elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. El camino no había sido fácil, pero había sido mío. Y eso marcó toda la diferencia.